Hoy hemos querido acercarnos a un lugar donde la profesionalidad y el buen quehacer está más que avalado por una trayectoria de 27 años, resolviéndoles los problemas legales y asesoramiento laboral y fiscal a una amplia cartera de clientes dentro y fuera de la ciudad de Telde. Quisimos estar con nuestro invitado de hoy cuando estrenaron nueva sede donde nos encontramos ahora mismo. Ejerce la profesión de graduado social en el ejercicio libre desde el año 1995 y la de abogado colegiado desde el año 2010. Además, ejerce como profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el área de Derecho del Trabajo y profesor colaborador de la Universitat Oberta de Cataluña. En la actualidad es el asesor jurídico del Ayuntamiento de Telde, área laboral desde enero del año 2019, así como asesor del Ayuntamiento de San Bartolomé de Arrecife de Lanzarote. Estamos con José Ramón Damaso Artiles, socio, director, abogado y graduado social de Damaso Abogado y Asesores. Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de que estés con nosotros y que nos hayas recibido. Encantado de ustedes. Sin duda, señor Damaso, los avances son indispensables en todas las actividades, pero desde luego algo tan importante como las leyes juegan un papel primordial. Por lo tanto, sí o sí tienen que avanzar. ¿Lo han hecho mirando a un largo plazo? Bueno, hay que decir que desde la pandemia del año 2020, el COVID-19, ha habido toda una corriente legislativa en el campo del derecho del trabajo y seguridad social que nos ha tenido constantemente en estudio. Hay algunas de las normas que han evolucionado, que han servido de, digamos, de punteras a nivel no solo español, sino también a nivel europeo, como puede ser el trabajo a distancia, el llamado teletrabajo más conocido. Pero el resto de normas han sido modificaciones que han venido imperadas o imperativas por medio de sentencias del TSJUE o sentencias del Supremo, y hasta culminar en la ansiada reforma laboral del 32/2021 de diciembre, en el que se intentó pues dar un avance en el mundo de las relaciones laborales en cuanto a la contratación indefinida, y que está todavía por ver si sus efectos son los deseados. Señor Damaso, ¿recuerda sus comienzos? ¿Le costó ganarse la confianza de sus primeros clientes? ¿Y cuál cree que fue la mejor publicidad pues, para hacerse su cartera y demás? No solo hacerla, sino además mantenerla, porque lo importante no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Efectivamente. Yo empecé en el año 1995, con apenas 26 años, había acabado la carrera compatibilizándola con mi puesto de funcionario en el Servicio Canario de Salud, y empecé a ejercerla en una localidad, mi localidad, Telde. Podía haber elegido cualquier otra, pero yo quería desarrollar mi actividad profesional aquí en Telde. Y lo hice en un momento en que estaba muy concentrada la cartera de clientes, era muy difícil coger algún cliente. Yo me pasé mi primer año con 3 o 4 clientes a los que intenté dar el mejor servicio, y la única cuestión que daba diferente a otros compañeros y compañeras que estaban ejerciendo de hacía años era precisamente el trato directo y personal. Es decir, muchos de los clientes que me venían me decían en aquel momento que es que era muy difícil hablar con el asesor o con el graduado social, porque en aquel momento estábamos en otra línea, ¿no? En otra línea, en otra liga. Sin embargo, nosotros empezamos a trabajar poco a poco, dando un trato personalizado, y costó los primeros años bastante. ¿Por qué? Porque el mercado estaba muy concentrado, y el boca a boca fue lo que fue dando lugar a que nosotros vayamos creciendo también. ¿Y en aquellos momentos soñó o pensó que en algún momento su familia formaría parte de su equipo de trabajo? Bueno, pensarlo era muy difícil, porque en aquel entonces mi hijo el mayor tenía 3 años, el pequeño no había nacido todavía, y jamás pensé que a largo plazo pudiera tener o visualizar que mis hijos estuvieran en el despacho y que mi esposa también estuviera en el despacho, ¿no? Era muy difícil de prever. Sin embargo, las cosas fueron fluyendo, fueron surgiendo, ellos fueron cogiendo sus caminos. Yo creo que lo más importante es mantener una línea de criterio sobre los que quieran hacer, darle libertad a los hijos para que hagan lo que ellos crean más conveniente, y al final ellos eligieron pues estudiar una carrera de jurídicas y estar con nosotros y estar en el despacho, ¿no? Podían haber elegido estar en cualquier otro lado, en Madrid. Mi hijo el mayor estuvo en Madrid en un despacho importante desarrollando su labor. Sin embargo, se quiso venir para Canarias para estar en el despacho, y eso también te da energía cara al futuro, ¿no? Cara a crear, a construir algo mucho mayor.
La última incorporación fue la de Mónica, la que es abogada y CEO del despacho en el año 2020, que es mi esposa, y la verdad es que con eso hemos completado el círculo que no pensé en su momento y que supera cualquier sueño que tenga un profesional. Y háblanos de su equipo actual y lo que ofrece en este caso Damasos Asesores y Abogados. Bueno, nuestro despacho se ha ido construyendo a base de profesionales en las diferentes áreas. Nosotros tenemos dos áreas bien diferenciadas, que es la parte técnica, donde tenemos economistas, licenciados en ciencias empresariales, graduados social y técnicos contables, y después está la parte jurídica, que nos dedicamos a todo lo que es el tema jurídico laboral, principalmente mi hijo y yo. Pero además ahora, en los últimos años, hemos introducido en la parte jurídica por unos compañeros colaboradores en el área civil y penal que nos está ayudando a crecer paulatinamente en este área, ¿no? Ofrecemos un servicio profesional con unos profesionales que también está cualificado y sobre todo formados porque nuestro gran reto es constantemente formar a nuestro equipo para que estén mejor preparados y puedan afrontar los retos que vienen. En uno de sus artículos de opinión decía: yo estoy por la lucha de una profesión de futuro que viva, es decir, apostar por lo que quiero que sea mi profesión y arriesgarme a pensar y pelear porque ella crezca en todos los sentidos. ¿Son estos momentos difíciles para los graduados sociales? Son muy difíciles porque desde el año 2020 no hemos podido levantar cabeza con todo el trabajo que nos ha venido derivado de las diferentes modificaciones. Pero es que además nuestra profesión se ha construido en estos 50 años en base al esfuerzo de muchos graduados y graduadas sociales durante estos 50 años que tenían una meta clara, que era la dignidad de la profesión, la excelencia de la profesión. Sin embargo, en los últimos años nos hemos convertido casi más en una extensión de la administración pública porque nos carga a nosotros con aquellas actividades que la propia administración pública hace y nosotros no hemos sabido aprovechar esa esencialidad de nuestra profesión durante la pandemia y sobre todo, como digo yo, no solo fuimos esenciales, sino también fuimos fundamentales para poder desempeñar los ERTE del 90% del tejido productivo español, que son las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, yo siempre he apostado durante mis 18 años que estuve en obligaciones colegiales, 6 como vicepresidente y 12 como presidente del Colegio de Gran Canaria de Fuerteventura, aposté siempre porque existiese una profesión viva, reivindicativa y con respeto, porque creemos, o creo yo en este caso, que la excelencia profesional y grado social tiene que estar por encima de cualquier actividad política y reivindicar lo que son nuestros derechos, que no seamos una mera extensión de la administración. Y también dice usted, los graduados sociales deben ser reconocidos como profesionales que garantizan esa tutela judicial, que garantiza el ejercicio de la justicia social de los justiciables. Que no estemos recogidos de alguna manera en la Ley de Derecho de Defensa es un sinsentido y una falta de tacto del Ministerio con nuestra profesión. Ustedes dependen del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que pertenece a la vicepresidenta Yolanda Díaz, y no encuentran la solución con ella. No es optimista, entiendo, ¿no? Bueno, no soy optimista ni con Yolanda Díaz ni con el Ministerio de Justicia, porque nuestra profesión, el graduado social, es una única profesión que existe en el mundo, principalmente que se dedica a una parte técnica y una parte jurídica, reconocida por la ley, la parte jurisdiccional. Esa parte jurisdiccional no depende del Ministerio de Trabajo y de Migración, sí depende de todo lo otro que nos afecta en cuanto a la administración pública, etcétera. Lo otro depende del Ministerio de Justicia, pero el Ministerio de Justicia, en el proyecto de ley de derecho a la defensa, yo creo, y mi opinión, y de muchos compañeros también, que confunde lo que es el derecho de defensa a la defensa en el juzgado. Hay que decir que el derecho de defensa es aquel derecho in natura que tiene cualquier persona natural española para pedir su derecho y exigir su derecho ante la jurisdicción. Y cuando es ante la jurisdicción social, puede elegir que lo defienda un abogado o puede elegir que la representación técnica se le haga a un grado social. Y no estar en esa ley es un claro retroceso. Un retroceso fundamental porque nuestra aspiración a estar en la justicia gratuita, lo que va a provocar con esta nueva ley, este proyecto, si no lo luchamos y no lo peleamos, es que probablemente
peligre que estemos en la justicia gratuita, un anhelo que tenemos miles de graduados sociales hace muchos años. Es decir, no entendemos cómo no es posible que un ciudadano pueda elegir a un graduado social para que le defienda en la jurisdicción social, y estamos en esa lucha de hace muchos años, y ahí hay una cierta dejadez por parte, digamos, de quien nos gobierna a nivel nacional, quienes nos gobiernan a nuestra profesión a nivel nacional, porque yo creo que hay que ser enérgico en ciertas cosas, con respeto pero energía, porque nuestra excelencia profesional va a depender en muchas ocasiones de que estemos a todos los niveles, al mismo nivel en la jurisdicción social que cualquier otro profesional. ¿Qué significa ser asesor jurídico de un ayuntamiento? ¿Cuál es la función de ustedes? ¿Que prevalezcan los asesoramientos, el interés general, el lucrativo para la institución o la decisión política? Bueno, desde luego ser asesor jurídico de un ayuntamiento es un reto inmenso, sobre todo porque existen muchas relaciones laborales, sobre todo las relaciones laborales sociales, y muchos tipos de contratación diferenciada según los proyectos e incluso según el Estatuto Básico del Empleo Público, y es un reto porque tendremos que enfrentar día a día a cuestiones que son muy diferentes al resto de relaciones laborales, en el sentido que es el único digamos, actividad que depende de presupuestos públicos. Por lo tanto, lo primero que hacemos cuando estamos defendiendo a un ayuntamiento es mirar el interés público general. Es decir, disparar con pólvora ajena es muy fácil, ¿no? Entonces, cuando un trabajador demanda a un ayuntamiento, aparte, el ayuntamiento, primero que nada, tiene que velar por los derechos generales de cualquier ciudadano, incluidos sus trabajadores, pero también tiene que velar por el interés público general del bien tutelado, que son sus ingresos. Y por lo tanto es dinero público. Y en ese sentido nosotros lo que hacemos es defender a los ayuntamientos, a las entidades públicas, mirando el interés general, mirando el bien de los recursos económicos de una entidad pública, porque es de todo, no es solo de la persona que denuncia, pero también equilibrando el derecho que tiene el trabajador a reivindicar sus derechos en el caso que se entienda que no es adecuado. Es cierto que la mayoría de las acciones que tienen el personal de la administración con la administración viene siendo principalmente por la estabilidad en el puesto de empleo. Hay muchos indefinidos no fijos. Gracias a Dios el Real Decreto 20/2021 pues estableció una puerta para la estabilidad de ese personal, por lo tanto cada vez es menor la litigiosidad, pero sí es verdad que es importantísimo tenerlo controlado porque es lo que perjudica. A mí en concreto jamás me han dicho cómo debo de llevar un procedimiento, por dónde tengo que ir. Todo lo contrario, han tenido plena confianza en mí, e incluso las informaciones, los informes que les doy pues son tomados en cuenta y en cierta manera pues caminamos al unísono y me hacen caso en la mayoría de las cuestiones que les explico. Por lo tanto, creo que en general las entidades públicas pues velan porque sus trabajadores estén lo mejor que puedan dentro de la legalidad y dentro de las cuantías presupuestarias, que es lo importante. Y desde Damaso Abogados ustedes también asesoran sobre la realización de control de política retributiva y planes de igualdad. ¿Esto se toma en cuenta? Bueno, los planes de igualdad, para crearlo tienes que tener empresas de mayor de 50 trabajadores ahora mismo, ¿no? Las políticas retributivas, da igual el número de trabajadores, tienes que tenerlas. Nosotros, a través de las múltiples circulares que le mandamos a nuestros clientes, pues la mayoría de ellos la cumple porque le hacemos las políticas retributivas y los planes de igualdad, pero sí es verdad que en la práctica el desarrollar un plan de igualdad es bastante complicado, es un sistema muy espeso para poder desarrollarlo y hay muchas empresas que se retienen a desarrollarlo mientras puedan ir, como digo yo, escapando, ¿no? Sí es verdad que esa no es la idea. Nosotros estamos trabajando para que los planes de igualdad de las empresas que tenemos que tienen que cumplirlo se desarrollen lo antes posible. Las políticas retributivas año a año las hacemos a las empresas porque creo que es una obligación tenerlas y sobre todo porque si el fin que se persigue, la no discriminación salarial, creo que tenemos que participar porque la labor de graduado social muchas veces es una labor también pedagógica, ¿no? Es una labor de gota a gota explicando al empresario lo que hay que hacer, a dónde hay que dirigirse para que cumpla la norma y sobre todo evite sanciones.
¿Las trabajadoras del hogar, perdón, a partir del 2023 pueden tener paro? Sí, afortunadamente era un sinsentido que no lo tuviesen. A partir del año 2023, con la reforma del Real Decreto 16/2022 del Servicio de Hogar Familiar, pues ha introducido la novedad más importante, la del paro, la del desempleo, pero sí es verdad que como todo viene de Europa, es decir, a raíz de una demanda que puso un compañero de Vigo, pues llegó al TSJUE y el TSJUE pues le tiró las orejas a España para que incluyera la situación de desempleo en las empleadas del hogar o empleados del hogar, que también hay. Sí es verdad que es un sector muy feminizado, pero ha habido otros cambios dentro de la reforma del Servicio de Hogar Familiar, como es el llamado desistimiento de que hacía los cabezas de familia, los empleadores del hogar, a las trabajadoras y trabajadores que le podían extinguir el contrato sin causa alguna. Ahora ya se ha cerrado un poco más ese coto y hay que tener causa para poder extinguir el contrato, pero digamos que lo más característico, lo más importante que yo creo que demandaban muchas empleadas y empleados del hogar era el paro. También desde Damasos Abogados atienden y dejan claro la situación de las viviendas vacacionales en las comunidades de propietarios, que no ha resultado muy pacífica. ¿Tenemos derecho a saber si nuestro vecino es fijo o discontinuo? Sí, es un derecho que la propia ley sobre vivienda vacacional establece y tiene que estar llevado a Junta y acordado en Junta o al menos comunicado en la Junta. Es verdad que aquí hay un derecho que choca, que es el derecho a la libertad propia que tiene cualquier propietario sobre su vivienda, pero hay que comunicarlo a la Junta Directiva del resto de comunidades, e incluso hay muchas comunidades que ya en sus estatutos están prohibiendo que se utilicen viviendas vacacionales. El futuro está ahí, si cada vez más se están utilizando el tema. Lo único que hay que tener en cuenta es que lo que deben tener en cuenta los propietarios que quieran utilizar su vivienda como vivienda vacacional es que hay que respetar el resto de comuneros. Es decir, yo creo que ningún comunero se negaría que exista una vivienda vacacional siempre y cuando se respete los límites de la propia convivencia, que muchas veces el gran problema que hay viene por la falta de respeto a la convivencia, deshoras de entrada, suciedad en las escaleras, etcétera, etcétera. Gente que no son muy apropiadas también. Entonces, todo esto afecta mucho a una comunidad de vecinos. Estamos hablando que es donde vive uno, donde es su techo, ¿no? Entonces, hay que respetarlo. ¿Y qué valoración hace de los efectos de la inflación y si cree que las entidades bancarias volverán a complicarnos la vida con las hipotecas? Pues fíjese que hemos pasado de una deflación con el gobierno de Rajoy a una superinflación casi con el gobierno actual, fruto también, es verdad, de los acontecimientos internacionales que han habido, pero también es verdad que hay que acotar de alguna manera y hacer políticas activas que vayan en dirección de aflojar la presión de la inflación que estamos teniendo ahora mismo. Es imposible sostenerlo ya desde la cesta de la compra a cualquier otra cuestión. Por ejemplo, en el caso nuestro nos han subido entre un 3 y un 15% los materiales de oficina, es decir, papel sobre todo. Entonces es importante, y esto es imposible que se los traslade a los clientes, porque entonces perderías clientes a pasos agigantados, porque el cliente también está sufriendo esa inflación en sus empresas. Entonces es momento de que todos arrimemos juntos y salgamos de aquí. Pero si usted me dice trasladar los efectos de la inflación a los efectos de las hipotecas, yo creo que lo que ocurrió en el 2008 no va a volver a ocurrir. Es decir, los bancos han aprendido que no podían quedarse con viviendas y que no podían tener viviendas en un fondo para que luego viniera el banco malo y se la llevara, y ahora lo que están haciendo, y ya las políticas que están haciendo muchas entidades bancarias, es negociar cómo no repercutir al hipotecado esos precios. ¿Cómo? Pues a través de una suspensión o una congelación de la subida, porque tengan en cuenta que el Euribor también sube, la inflación sube, el Euribor sube. Entonces lo que se pretende es que sigan pagando como vienen normalmente sus hipotecas los hipotecados e intentar retrasar, digamos, esa inflación
a través de los tipos de interés en las hipotecas. Yo creo que han aprendido en eso y salvo alguna entidad bancaria, la mayoría, leía las semanas pasadas que CaixaBank estaba estableciendo una política de congelación de las subidas hipotecarias para que no repercutieran a las familias, y yo creo que eso es una buena acción y yo creo que va a continuar en el futuro. No creo que los bancos volvamos a la época del año 2008 a 2012, que fue terrible, ¿no? Y ya pues para finalizar, ¿cómo ve la situación económica y laboral de la ciudad de Telde? Bueno, Telde, el gran problema que tiene Telde desde mi punto de vista es que los propios teldenses no creen la ciudad que tiene. Es una ciudad con un potencial terrible, es una ciudad que tiene cultura, es una ciudad que tiene arte, es una ciudad que tiene industria. Somos la ciudad de Canarias que más polígonos industriales tiene, pero falta que nos creamos que esta ciudad es grande y que puede crecer. Hay un paro, ya creo que estructural, que no es imposible de bajar en Telde, porque salvo que lo absorba por los propios planes de empleo de las administraciones, es imposible que pueda reducirse mucho más el desempleo en Telde, pero también tenemos una falta de actividad desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la industria, ¿no? Telde tiene un potencial, como ya le digo, importantísimo. Tenemos hasta puertos, tenemos posibilidades de salir al mar. Entonces yo creo que hay que... Ya esto no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de la propia ciudadanía. Si hoy nos falta un movimiento ciudadano que aporte ideas, un clúster de ciudadanos, da igual que sea de derecha, izquierda, de centro, de quien sea, que aporte ideas de cómo crecer la ciudad, de cómo ir dirigida, cómo queremos la ciudad dentro de 20 años. Y eso hace falta de que la ciudadanía también se implique. Nos quejamos mucho de los políticos, del gobierno municipal, etcétera, pero ¿qué hacemos nosotros? La ciudadanía, ¿qué hace? ¿Cómo nos mojamos? Tengan en cuenta que nosotros hemos hecho una inversión en Telde con este edificio que adquirimos en el 2007 y inauguramos en el 2018, que quizás a lo mejor nadie estaría dispuesto a hacerlo de los que están aquí en Telde. ¿Por qué? Por la proyección que pueda tener o no. Si nosotros hemos hecho un edificio emblemático, estamos en el centro de la ciudad de San Juan, y esto es lo que hay que hacer, apostar por la ciudad, crecer por la ciudad. Y este problema es un problema que afecta a la ciudadanía. Concienciación, implicación y trabajo. Y menos victimismo y más, digamos, como decimos en Canario, arremangarse la camisa, ¿no? Pues don José Dámaso Artiles, ha sido un placer compartir este tiempo con usted y sus conocimientos. Esperamos volver a vernos pronto, y muchísimas gracias por la atención que nos ha brindado. Muchas gracias a ustedes y a su programa, y esta es su casa, cuando quieran pueden venir. Gracias. Y nosotros ahora sí nos volvemos a los estudios y lo hacemos después de la publicidad con La Trastienda, hoy con Gregorio Viera y Ezequiel López, que no sé si hablarán de política, unos se alejen y lo verán.